Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas súper interesantes e importantes: la política de sanciones y sus efectos en las relaciones internacionales, junto con las sanciones económicas contra Venezuela y su impacto. Pero, ¿qué son las sanciones internacionales? Ya que se han convertido en un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas, son medidas coercitivas que se aplican contra estados, entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Las sanciones revisten un carácter fundamentalmente preventivo y deben ser proporcionales. Para evitar efectos adversos sobre terceros, en la medida de lo posible, las sanciones se dirigen contra individuos o entidades concretas y deben ser siempre conformes con el derecho internacional y los derechos humanos. Al día de hoy existen tres organismos principales en la imposición de sanciones: Naciones Unidas, la Unión Europea y la OCE. El capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas establece la base jurídica para la imposición de medidas coercitivas en el seno de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano facultado para adoptar medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada, con el objetivo último de mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. Los regímenes de sanciones más frecuentes son los destinados a la no proliferación de armas nucleares, a la lucha contra el terrorismo, la resolución de conflictos o el apoyo a regímenes democráticos. Paz y seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Pueden imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. En el ámbito de la Unión Europea, las medidas restrictivas se configuran como una herramienta de clave de la política exterior y de seguridad común, y se emplean para la defensa de sus intereses estratégicos y la protección de sus objetivos fundamentales en el exterior. Pueden darse tres tipos de medidas: transposición de medidas acordadas en el marco de las Naciones Unidas, medidas complementarias a las adoptadas por las Naciones Unidas o medidas aprobadas por iniciativa propia. Las sanciones de la Unión Europea se aprueban por unanimidad mediante una decisión del Consejo en el ámbito de las PES, obligatoria en todos sus elementos para todos los Estados miembros. Finalmente, en el ámbito de la OCE, puede darse la imposición de embargos a la compraventa de material de defensa y de doble uso. Ahora vamos a hablar acerca de las sanciones económicas contra Venezuela y su impacto. El presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva 1388 el 25 de agosto de 2017, imponiendo extensas sanciones económicas a Venezuela. Las sanciones fueron descritas por muchos analistas como un instrumento de presión sobre el gobierno. En ese momento se describió la presión como necesaria para alentar al gobierno de Venezuela a respetar los derechos humanos. Sin embargo, las amenazas de una acción militar del propio presidente Trump indicaron que el objetivo real de la Casa Blanca era un cambio de régimen. Pronto se hizo evidente que las sanciones impuestas por esta orden ejecutiva, así como otras medidas adoptadas por el presidente Trump, tendrían la mayor parte de su impacto no en el gobierno, sino en la población venezolana en general. El impacto de las sanciones redujo su ingesta calórica, aumentó las enfermedades y la mortalidad, tanto para adultos como para menores, y desplazó a millones de venezolanos que huyeron del país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron las pérdidas económicas e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron mayoritariamente a los venezolanos más pobres y más vulnerables. Las sanciones aún más severas y destructivas fueron establecidas por la Orden Ejecutiva 13857 del 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas subsiguientes en el mismo año, y el reconocimiento de un gobierno paralelo que, como se muestra a continuación, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son aún más devastadoras que las propias órdenes jurídicas. Las declaraciones del Ejecutivo estadounidense indicaron que el propósito de las sanciones era provocar una rebelión militar para derrocar el gobierno. Ahora vamos a hablar acerca de las sanciones y cómo esto influyó en la población y economía del país.
Las sanciones de agosto de 2017 prohibieron al gobierno venezolano pedir préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos. Esto evitó que el gobierno pudiera reestructurar su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de deuda requiere la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda existente. Por lo tanto, estas sanciones impidieron que la economía se recuperara de una profunda recesión que ya había cobrado un alto precio a la población, la que junto con la economía era más vulnerable a estas sanciones y a la que siguieron como consecuencia de la crisis económica. El Producto Interno Bruto Real ya había disminuido en aproximadamente un 24.7% desde 2013 hasta 2016, y la inflación de precios al consumidor de enero a agosto de 2017 estaba aproximadamente entre el 758% y el 1.350% a una tasa anual. Las sanciones de agosto del 2017 perjudicaron la producción de petróleo en Venezuela. Tras la orden ejecutiva de agosto de 2017, la producción de petróleo se desplomó, cayendo en más del triple de la tasa de los 20 meses anteriores. Esto sería consecuencia de la pérdida de crédito y por lo tanto de la incapacidad de costear el mantenimiento y las operaciones, así como realizar las nuevas inversiones necesarias para mantener los niveles de producción. Esta aceleración en la tasa de disminución de la producción de petróleo implicaría una pérdida de 6 millones en ingresos petroleros para el año siguiente. Esto en sí mismo es una enorme pérdida de divisas, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del país de importaciones esenciales. El monto de las importaciones de alimentos y medicinas para el 2018 fue solo de 2.6 mil millones. El monto de las importaciones totales de bienes para 2018 fue de alrededor de 10 mil millones. Sanciones en 2019. El impacto más inmediato de las sanciones de enero fue cortar el acceso de Venezuela a su mercado de petróleo más grande, Estados Unidos, que había comprado el 35.6% de las exportaciones de petróleo de Venezuela en 2018, o en promedio un aproximado de 586 mil barriles por día. En la semana de 15 de marzo, las importaciones de Estados Unidos de petróleo venezolano cayeron a cero por primera vez y se mantuvieron en cero durante otras 2 semanas, antes de que hubiera un pequeño reapunte que fue solo una fracción de su promedio de 2018. Las sanciones de enero también congelaron muchos miles de millones de dólares de activos venezolanos, que podrían haberse vendido para mantener la importación de los bienes esenciales que salvan las vidas, o para estabilizar la economía. Entre los activos congelados se incluye la mayoría de los 9 mil millones de dólares en reservas del gobierno que están en oro, créditos comerciales por un valor estimado de 3.4 mil millones y Citgo con activos netos estimados en 5.2 mil millones de dólares. Por ejemplo, las sanciones han limitado el acceso de Venezuela al combustible diésel, que es necesario para que puedan operar sus generadores térmicos de respaldo. Además, el sector eléctrico de Venezuela está basado en equipos provistos por proveedores internacionales como General Electric. Las sanciones impidieron que el gobierno venezolano pague a estas empresas, aumentando así la dependencia de la energía hidroeléctrica. El impacto de las sanciones en la vida humana y la salud. Uno de los resultados de las sanciones, como se describió anteriormente, es privar a la economía venezolana de miles de millones de dólares en divisas necesarias para pagar las importaciones esenciales que salvan vidas. Las sanciones implementadas en 2019, incluido el reconocimiento de un gobierno paralelo, aceleraron esta privación y también aislaron a Venezuela de la mayor parte del sistema de pagos internacionales, lo que puso fin al acceso del país a estas importaciones esenciales, incluidas las medicinas y los alimentos, incluso aquellos que podrían comprarse normalmente si se tuviesen los dólares disponibles. No hay duda de que todas estas sanciones desde agosto de 2017 han tenido graves impactos en la vida y la salud de la población. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, una encuesta anual sobre las condiciones de vida llevada a cabo por 3 universidades venezolanas, hubo un aumento del 31% en la mortalidad general entre 2017 y 2018. Esto implicaría un aumento de más de 40.000 muertes. Se estimó que más de 300.000 personas estaban en riesgo debido a la falta de acceso a medicamento o tratamiento. Las Naciones Unidas señala que dentro de los grupos más vulnerables de la crisis acelerada se encuentran los niños y adolescentes, incluidos muchos que ya no pueden asistir a la escuela, personas en situación de pobreza o pobreza extrema, mujeres embarazadas y lactantes, personas mayores, pueblos indígenas, personas que necesitan protección, mujeres y adolescentes en riesgo, personas con discapacidades y personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, trans
o intersexuales. La ilegalidad de las sanciones. Las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Trump son ilegales en virtud de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, especialmente los artículos 19 y 20 del capítulo 4. También son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos, así como los tratados firmados por Estados Unidos. Las sanciones también violan la ley de Estados Unidos. Cada una de las órdenes ejecutivas anunciadas desde marzo de 2015 declara que Estados Unidos sufre una emergencia nacional debido a la situación en Venezuela. La ley de Estados Unidos requiere una declaración para imponer tales sanciones, y la emergencia nacional se invoca en el marco de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Esta es la misma ley que el presidente Trump invocó en febrero del 2019 al declarar una emergencia nacional por conseguir los fondos y construir un muro a lo largo de la frontera con México, burlando la aprobación del Congreso. La orden ejecutiva también establece, como le exige la ley, que Venezuela presenta una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. No existe fundamento real para ninguna de estas declaraciones. Muchas gracias y hasta luego.